Muy buenas tardes, amigos, buenas tardes. No, aquí está ya el doctor. Aquí está el doctor. Hay que Bueno, tener fe. bueno, pues no pasa nada. A ver, Hola, buenas buenas noches. tardes, don José, ¿cómo estás? Pido disculpas, pero he tenido un Buenas pequeño tardes. contratiempo familiar que he Muy tenido bien. que resolver, pero ya Espero, estamos. espero y deseo que se haya solucionado. Sí, así es, así es. Muchas Bueno, gracias. buenas noches a todos, María Teresa, Salomé, Antonio, Sí, encantado de estar con vosotros. es un placer, don José. Igualmente. Bueno, he de deciros, amigos, que yo vi al doctor Morales, a José Antonio Morales, lo vi el pasado verano, el pasado mes de agosto, lo vi en un programa de televisión a nivel nacional. Me impactó no lo, no lo que decía y sobre todo cómo lo decía, ¿no? Entonces, bueno, pues como uno lleva ya cierta carrera, cuando ve una persona que comunica y que sabe comunicar y que siente de corazón lo que está diciendo, pues realmente me puse en contacto con él y amablemente atendió mi invitación. Muchas gracias, Pepe. Bueno, al servicio de vosotros y de la humanidad, diría Muchas yo. gracias. Bueno, las personas que ven este programa, ellos siempre saben que mi primera pregunta es que me hagan una pequeña definición suya. Pero no busco un poco qué hace, sino qué es. Pero en este caso voy a hacer una excepción. El doctor Morales tuvo una experiencia cercana a la muerte y eso me va a servir un poco para que me diga un poco lo siguiente. Pepe, ¿qué diferencia existe entre José Morales antes de la experiencia cercana a la muerte y después de la experiencia cercana a la muerte? Bueno, mira, pues te lo voy a decir. Mira, entre un minuto antes de mi experiencia y un minuto después, te diría que bien poca, porque pasa algo. Es como el que va en un coche, hace un mal adelantamiento, casi tiene una desgracia, casi, casi, ¿no? Se salva por los pelos. Y un minuto después, lo que estás es con un poco de miedo en el cuerpo. Hablo ahora de la metáfora, de ir con el coche. Mm, Reduces la velocidad, pero si fuera solo eso, si fuera un acontecimiento normal de la vida, después, al cabo de unos minutos, ya vuelves a ir a 110, ¿no? Eh, en cambio, esto tiene un efecto curioso. Mira, vamos a ver, un minuto antes de mi ECM, yo era un médico que tenía una carrera profesional pues satisfactoria. Yo soy médico de familia, Ajá. soy médico de pueblo y como tal, pues yo en los sitios en los que estoy, pues siempre soy, por decir así, muy, muy bien tratado, ¿no? Es decir, el médico del pueblo, vives bien y tal. Y además, yo vivía, bueno, y vivo todavía, en un pueblo de mar. O sea, había conseguido lo que yo quería, lo que yo deseaba, cambiar una ciudad interior por una preciosa ciudad junto al mar, ¿no? Vale, hasta ahí todo muy bien. Entonces, cuando me pasó esto, yo un minuto después estaba extraordinariamente confuso porque imaginemos que, que ¿cómo decir? Que estás aquí, ¿no? Y un minuto después de reloj, pues resulta de que tú tienes una distorsión en la cual tú dices, a ver, lo que yo he vivido, y eso no en el momento, sino después, ha pasado en un minuto. Pero es que en un minuto yo he vivido una película riquísima, una película de hora y media. Entonces, eso te descoloca mucho. ¿eh? Entonces, tienes, empiezas a preguntarte qué me ha pasado, qué es lo que, qué sentido tiene, por qué se me ha permitido volver. Te hace una serie de preguntas. Y es a través de ese trabajo interior, desde la confusión del minuto después de volver, que empieza a producirse un proceso que en mi caso, pues estuve 6 meses sin decirlo a nadie.
¿Perdón? Que yo ¿Estuviste estuve, que seis yo estuve meses? 6 meses. ¿Que me oís bien? Porque si hay algún problema para No, 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 oírme, no, no. No, si te oía bien, pero ese último no lo he escuchado bien. espera, Eh, voy a quitar una cosa en la configuración. Permitidme un momento. Bien. Es decir, porque veo que había el Bluetooth activado y ahora lo he quitado. A ver, ¿se me oye bien? Sí, muy bien, sí. Vale, muy bien. Pues como decía, yo estuve 6 meses hasta que lo empecé a compartir. Cuando lo empecé a compartir primero con mi familia y mis amigos más íntimos, pues me surgieron situaciones, porque yo seguí trabajando. Yo aquello no, aquello me pasó un sábado y yo el lunes fui a trabajar. Es Ajá. decir, eh, entonces, cuando me ocurrió cierta circunstancia, que si queréis la cuento, aquello me hizo un clic que dije, mira, no sé si es solamente este, pero uno de los caminos lo sientes como auténtico. Una cosa en la que se me pide que colabore es en esto. Ahora, si queréis, Es decir, hacer Ahora, pequeños... ahora, Sí, ahora te contaré. Bueno, hay un escritor alemán que definió las personas que han tenido o hemos tenido experiencias cercanas a la muerte, tienen un término que se llama mensajeros de esperanza. Y casualmente o no, casi todas las personas se dedican a expandir conciencia, a hacer programas como este, sí, muy bien. o, o son sanadores, ¿no? Es decir, no sé si lo sabías, pero te lo digo un poco por si te sirve este comentario. Mensajeros de esperanza. Es decir, con lo cual, no sé si esto te puede servir un poco para lo que vas a decir ahora. Bueno, el- pues voy hablando, y sobre eso seguimos. Bueno, pues me pasó algo, ¿no? Que ahora después contaré para no Sí. romper esta línea del tiempo. eh, y, y eso me hizo ver que tenía que ayudar en temas de duelo. Y de esto me pasó hace 3 años y medio, lo de la FM. Hablamos de 3 años y medio hacia aquí. Hace 3 años y medio no había el interés que hay hoy en día con las experiencias cercanas a la muerte. Aquí en España, yo hablo de España, hay, hay un doctor que es el doctor Sansegarra, que él empezó pues por su lado, también cuando él se jubiló, pues a dar pequeñas charlas a grupos interesados. Es decir, fue al colegio de médicos de su ciudad, estuvo pues con grupos de tipo cristiano. Es decir, y alguna de esas charlas que él dio se subió a internet, y enseguida, como lo que él decía y también como lo decía, suscitaba un tremendo interés, pues se empezó a generar este, este interés por las experiencias cercanas a la muerte. Eh, eh, ¿Vosotros en qué país estáis, En Murcia. Antonio? Bueno, estamos en España. Ah, en España, España. Muy bien, perdona. Titina está en México, María Teresa Bernal está en México y Salomé está en Elche. Bueno, pues entonces, mira, creo que fue en el colegio de Alicante que el doctor Sansegarra dio su primera conferencia. Y lo que digo, cada uno, digamos, como por su lado, ¿no? Yo, bueno, pues, como quiero decir, a partir de cierto momento que yo tenía una cierta relevancia en redes, pero poca, vino mi, mi relación con el doctor Sansegarra y incluyó mi caso en su libro. Incluye tres y uno de ellos es el mío. Y después, a partir de ahí, pues, eh, sobre todo yo lo atribuyo a la capacidad de, de dar esperanza y de comunicar del doctor Sansegarra, que es un gran comunicador Sí, y lo sabe es. explicar muy bien Sí, bueno, lo que hace. ayer estuvo en Cuarto Milenio. ¿Lo Ah, no, viste? no. Sí, ayer estuvo en Cuarto Milenio. Ah, muy bien, muy bueno, pues seguro que quedó súper Sí. bien.
eso es seguro. Pues como digo, el doctor puso de moda a ver, al menos a lo que es en mi nivel, ¿eh? Yo antes, hace 4 años, tenía un conocimiento un tanto así cultural, ¿eh? Como el que ve un reportaje en Cuarto Milenio o ve lo que sea, ¿no? Es decir, pero, eh, pero no entendía yo mucho más. Es decir, simplemente una cosa anecdótica y otras cosas me interesaban más. Pero mi ECM puso el foco en que primero lo que me había pasado y después en el cambio que vendría después. Primero comprendí que era ayudar a las personas en duelo. Después comprendí que era importante el darle visibilidad al fenómeno de las ECMs y en general hablar de la muerte, porque la muerte es siempre un tema incómodo, a pesar de que es, es lo único seguro que hay de la vida, ¿no? Es decir, es extraordinariamente democrático. Todos pasamos por ellas y todos, con frecuencia, si vivimos lo suficiente, la, la sufrimos también como dolientes, como personas que experimentan el duelo por la pérdida de seres queridos, ¿no? Entonces, para mí es eso. Después, pues yo dije, mira, esto tal como yo lo veo, lo he de reflejar en un libro, ¿no? Este aprendizaje, no para exaltar mi ego, para decir a mí me ha pasado esto y tal, no, no, sino precisamente para ayudar a las personas en duelo. El libro se titula Lo que la muerte me enseñó, es un libro que por el título parece que es que habla de lo que me pasó y poco más. Y eso es una falsa impresión porque el libro tiene 15 capítulos y solo uno, el primero, se dedica a explicar mi ECM, mi experiencia cercana a la muerte, por ponerle un marco, un punto de salida. Pero después desarrolla los temas que realmente quiere, que es por una parte el cómo el reflexionar sobre la muerte Mm. y, y aprender de ese proceso te cambia la vida, te puede cambiar la vida para mejor, Ujú. para dar una nueva comprensión de lo que ocurre. Y a partir de ahí, pues, es decir, sacar unas conclusiones que uno puede aplicar a su vida diaria. Y en el libro hay tanto la explicación de estos 4 poderes, que es un poquito complejo de explicar, pero si se lee, todo el mundo me dice que se entiende muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que necesita su digestión. Pues como digo, hay los 4 poderes o capacidades, son la conexión, que tiene que ver con encontrarse en un lugar maravilloso de la ECM, el amor, que tiene que ver con encontrarte con seres queridos, Ujú. Uy, se perdón, me como el cae. perdonarse, que eso, que eso tiene que ver con la revisión de vida, y el propósito, quiere decir, el- la- el sentido de la vida, para entendernos, lo que uno se pone como aquello que da sentido a su vida, ¿no? Bueno, pues el resumen del libro es que cualquier persona que cultivase uno o estos 4 poderes o capacidades, ¿no? Pues su vida mejoraría. O sea, imaginaos cómo mejora la vida de las personas cuando en lugar de vivir en su cabeza, desconectado de todo, solamente pendiente de su ego, pues se dedica a vivir el momento presente, a estar con la persona que estás, ¿eh? A vivir el mundo desde la presencia, o sea, la vida desde la presencia, o sea, vivir cada minuto de lo que tienes de vida, ¿eh? Eso, la vida mejora cuando tomas conciencia de eso y sobre todo cuando lo practicas. Es decir, ¿cuántas veces nos pasa que nos ponemos en la mesa, nos ponemos a comer y después al final te quedas que dices, casi, casi no me he enterado de lo que he comido? A mí me ha pasado muchas veces.
sí. estoy pensando en no sé qué tema que me preocupa y ni siquiera sé que he comido, pero para decirte si los guisantes estaban duros o tiernos, o si el vino era exquisito o era peleón, pues no estás en tu olla, ¿no? Aquello que dicen el cuerpo en la silla y la olla en Camboya. Eh, pues entonces, es decir, por ejemplo, cultivamos la presencia. ¿Cómo cambia? El amor, la comunicación, el comunicarnos adecuadamente con las personas que nos rodean. ¿Cuántos problemas, cuántos, cuántas cosas nos pasan por malos entendidos, por, porque no nos hemos comunicado adecuadamente? Y ahora, con los móviles y las pantallas, que parecería que estaríamos más comunicados, pues lo cierto es que, según indicadores sociológicos, nunca nos hemos sentido más solos que hoy en día y, y nunca hasta ahora ha habido esa tasa tan alta de suicidio entre adolescentes que hay hoy en día. O sea, algo falla, ¿no? Es decir, no nos comunicamos bien. Otro tema que hemos hablado es de la revisión de vida. Uno hace revisión de su vida, y vamos a hablar en genérico, te das cuenta que hay personas que te han hecho daño y, y resulta que vives una vida empozoñada de, de- de- de la, por la ira de la ofensa, ¿no? Es decir, la injusticia, ¿no? Me han hecho esta injusticia, es decir, y, y es imperdonable lo que me ha pasado. Otras veces somos nosotros los que hacemos daño a otras personas y Pepe, sentimos. perdona un momento. Me encantaría que hablaras de un tema al hilo de lo que estás diciendo. Es decir, porque cuando una persona, imagínate que yo me enfado contigo, ¿no? Y que hemos sido amigos muchos años. Y nos enfadamos por una tontería como pasa casi siempre, ¿no? Es decir, ¿qué proporciona el hecho de que o tú o yo hagamos un gesto de acercamiento personal? Es decir, después de 5 o 6 años, 3 años, un año, 6 meses, no sé, tener un gesto de acercamiento. ¿Eso cómo beneficia al ser humano? Bueno, yo te diría vamos a ver, mira, este tema es más complejo de lo que parece, porque, porque tú dices, mira, hemos perdonado perdonar por una tontería. Me dijo, me dijo tal cosa y aquello me molestó mucho y desde entonces no nos hablamos. Y 2 años después, pues te hablas. Bueno, eso es un nivel. Pero, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un pederasta, con un violador? ¿Qué pasa con un asesino? Con alguien, con alguien ¿cómo decirte? Que quizás por ir borracho, imprudente, ocasiona un accidente y mueren 2 personas de una familia. O sea, el tema del perdón y el tema del perdonarse también, Ujú. eh, porque también había alguien que conducía el otro vehículo y a lo mejor ese ha salido indemne. Es decir, yo esto me viene a la cabeza porque es que ha pasado un caso similar hace unos días. Eh, un coche choca de frente contra otro por la imprudencia de uno de ellos, que adelantaba en una curva con línea continua. Resultante, el conductor eh, del vehículo que lo ocasionó el accidente, ¿eh? Pues al conductor no le pasó nada. En el otro vehículo, el que recibió el golpe y que iba bien por su lado, pues, pues perdió dos miembros de la familia, de 4 que iban. ¿Eh? Entonces, a lo que voy yo, bueno, no es solamente vamos a ver, lo simple, ¿no? Yo me he enfadado con Menganita, ¿vale? De acuerdo, eso tiene un nivel, pero después te Ah, encuentras, te encuentras otros, es decir, ¿cómo, cómo decirte, cómo gestionas el perdón en lo que está pasando en Palestina? O pasó antes en Uganda, o tantas cosas. Es decir, el tema este da mucho de sí
para mi tema. Pero a lo mejor me estoy ahora desenfocando de lo que hablábamos y con esto ya casi acabo. Eh, que si cultivamos el perdón, pero aquí hay mucha letra pequeña de la que hablar, porque perdonar no significa reconciliarse, ni perdonar significa recuperar la amistad. Perdonar es decir, no permitir que el veneno del rencor envenene el resto de tu vida. Mire, el perdón va a sonar aquí un poco, ¿cómo decir? Un poco extraño lo que voy a decir, contraintuitivo, pero, pero la primera persona que necesita perdonar, Es uno mismo. que no digo olvidar y tal, es la víctima. La víctima necesita seguir viviendo. No puedes quedarte con, con lo mataría y que eso sea el primer pensamiento que tengas cada día del resto de tu vida. ¿Eh? Pero también la justicia tiene que actuar, también la persona tiene que recibir las consecuencias de sus actos, en fin, que esos temas son muy complejos. ¿Eh? Casi un poco, si me permites, acabo solamente con lo del propósito, que si ponemos más propósito en nuestra vida, y el propósito significa saber la dirección a la que queremos, a la que queremos dirigirnos, entonces nuestra vida funcionaría mucho mejor. Y en el libro se habla de eso. Y después, por último, se dedica sobre todo a hablar del duelo. Del Es duelo. del duelo, sí. Sí, sí, del duelo, del duelo. Mira, hay, hay- hay un tema que es muy interesante, que es el del duelo, que Sí, si me permites tres te minutos o permito. 5 minutos lo explico. Mira, resulta que yo como médico, que me he jubilado ahora con 65 años, que tengo ahora. O sea, la mayoría de mi vida ha estado ligada a mi medicina, a la medicina. Al menos dos tercios de mi vida han estado ligados a la medicina, ¿no? Bueno, pues en mi formación, tanto en mi formación como médico, en mi especialización y en mi ejercicio físico, yo en concreto, y muchos compañeros como yo, no hemos recibido ni una sola hora de formación sobre atención al duelo. Parece mentira, porque a lo mejor eh, para algo que sea muy raro, pero que bueno, hay 3 casos en la provincia, pues nos dan un seminario, y para algo que una buena parte de mis pacientes que pasan por la puerta, en el fondo lo que hay detrás de esa cabeza, de ese dolor de cabeza, detrás de esa depresión, detrás de esas diarreas, es un duelo, ¿eh? Pues de eso no se nos explica nada. Y yo, al profundizar después de mi ECM en el tema del duelo, pues he dicho, wow, un tema tan importante y que los médicos, los sanitarios, cometemos los mismos errores que cualquier persona de la calle, porque no se nos ha enseñado a afrontar esta situación. No sé si resuena por aquí lo que Sí, estoy claro que diciendo. suena. Entonces, como digo, el duelo para mí se ha convertido, y os voy a dar 4 cifras. Hablamos de España. Mira, en España mueren cada año unas 450.000 personas. Sí, ¿Eh? Nacen estas 450 y a lo mejor nacen, bueno, mueren 450.000, a lo mejor nacen 460.000, yo qué sé. Es decir, pero la cifra, la de difuntos, es esa. Mira, cada persona que fallece genera 6 personas de duelo. O sea, el duelo a 6 personas de su entorno. O sea, habrá familias que solo dos, pero habrá familia que 12. ¿Eh? Pero como una media, por cada, en España, pues por cada difunto se puede decir que la media es que cada difunto genera duelo en 6 personas. Duelo significa tristeza, la ha perdido, cuesta. No es lo mismo el duelo de, del abuelito de 90 años que del niño de 5, pero duelo. ¿Eh? Entonces, como digo,
Eso hace una cifra de 2,5 millones de personas, más o menos. 2,5 millones de personas cada año en duelo. Y de estos 2,5 millones, una de cada 10, ¿eh? Es decir, a ver si me pongo así, es decir, 10, una persona de cada 10 tiene lo que se llama un duelo crónico. Y eso sí significa un Mm, duelo del que no sales, un duelo que estás peor hoy que ayer, porque cada vez ahondas más. Y yo lo he visto sobre todo en mamás que pierden a sus hijos, que, que, que 2 años después están peor que el primer día. Eso, bueno, eso existe. Pues eso hace 250.000 personas. Y pensar que frente a todo este drama humano, los médicos no recibimos una, una formación, al menos para saber lo que no hacer. Ya digo eso, ¿eh? Es decir, para saber lo que no hacer. Pues eso me hizo reflexionar mucho. Y por eso digo que yo vi la magnitud del problema del duelo, que quizás mi ECM me sensibilizó. Ocurrió, y volvemos atrás, que, que yo dije, ¿cómo es que he dicho, me ocurrió algo que me hizo comprender que en el duelo es un tema importante y no resuelto? Mira, yo había tenido ya mi ECM, ya lo había explicado en mi entorno familiar y yo seguí trabajando de médico. Y un día me entra una mujer y yo casi, como estaba con el ordenador a ver si cogía la ficha y eso, pues casi sin mirar, le digo, pase, pase, ¿qué le pasa? Y oigo que dice, ¿qué me va a pasar? Me han matado a mi hijo y yo cada día estoy peor. Claro, yo, aquello a mí me, me sobresaltó y digo, oiga, siéntese, por favor. Miro allí y enseguida comprendí en la historia clínica que había perdido a su hijo atropellado por un borracho, un chico adolescente, que lo tenía todo para triunfar en la vida. Era guapo, inteligente, eh, era el primero de su clase, en fin, todo esto. Y con 17 años se acaba esa historia. Hijo único también, ¿no? En fin, esta madre, pues, claro, estaba destrozada, había pasado ya unos años, pero estaba peor que el primer día. Y le digo, y le digo, bueno, pues explíqueme, me explicó un poco y me dice en cierto momento, es que yo, la gran pena que tengo es que yo sé que nunca más voy a ver a mi hijo. Y yo, con seriedad, le digo, ¿y si yo le dijera que sí? Y ella se sorprendió de mi respuesta y me dice en un tono casi, casi irónico, bueno, yo no conozco a nadie que haya vuelto del otro lado. Y le digo, pues sí, yo mismo. La mujer se quedó sobrecogida, le expliqué un poquito y acabó diciendo, bueno, si, si lo dice mi médico tendré que creerle. Seguimos hablando. Yo en mi ECM, pues yo vi una persona a la que quería mucho y la vi en muy buen momento. Después, si recoges relatos de otras personas, las escuchas en YouTube mismo, si uno quiere algo cómodo, pues te das cuenta que nadie ve a un ser querido en un mal momento. Cuando te dicen, por ejemplo, eh, mi madre me vino a recibir, no viene la mamá que murió con Alzheimer a los 90 años, sino le viene aquella mamá que en su niñez le esperaba en casa con el bocadillo cuando volvía del colegio, o aquella mamá que con la que paseaba por el campo, ¿no? O que le hacía un vestidito. O sea, los encuentros
con los seres queridos, si escucháis relatos, veis que siempre es en Sí, su sí. mejor momento, hasta con un brillo especial, ¿no? Eh, Yo lo vi así también. Entonces, aquello, a ver, yo no digo que aquello le consoló y para siempre, no, aquello fue algo que fue diferente a todo el discurso interior que llevaba hasta ese momento. ¿Eh? Bueno, es decir, es un punto. Después, claro, hay que trabajar más. No es que no hay duelo que con una conversación se pase, pero ujú. sí que hay duelos que se retroalimentan, y cada vez van a peor. Y entonces tienes que empezar a reestructurar de una forma diferente. Si no, allí no cambia nada. Pepe, una pregunta. Muchas veces, cuando una persona está en duelo y conocidos, familiares, amigos, etcétera, compañeros de trabajo, etcétera, lo que sea, ¿no? Siempre intentan darte una especie, anímate, eso pasará, que lo hacen con su mejor intención, pero ¿hasta qué extremo eso puede llegar a perjudicar seriamente la autoestima o perjudicar a esa persona? Mira, Es decir, esos comentarios que, bueno, que son muy socorridos, pero que, bueno, pues que no dejan de ser comentarios, ¿no? Es decir, ¿existe alguna terminología que pueda ser interesante o algún método que pueda ser interesante para acompañar en su duelo a una persona que tú conoces que ha tenido, pues, no sé, algo cercano que ha partido, y bueno, o un sí, hijo? es decir, vamos a ver, mira, en el duelo hay que saber dos cosas, lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer. Ajá. Y entonces, de la lista, de esa lista que puede ser entre 7 y 10 cosas, así más, más gordas, ¿no? De las que no hay que hacer, estaría en la primera dar consejos. Ujú. Es decir, mira, el, hablemos del duelo. Mira, el duelo, resulta de que dicen, dan ese consejo y tal, pero no es lo que necesita el duelo. El duelo no necesita eh, consejos, sino necesitan Acompañamiento. apoyo, acompañamiento, sobre todo presencia del otro. No que, no que estés allí y te empiece a hablar de lo que echa de menos a su madre y con el lenguaje no verbal le transmitas otra vez, qué pesada. ¿Eh? Si ya se murió hace un año. Es decir, piensa eso, ¿no? Y la persona, hay personas que están allí y no acogen ese duelo, sino lo que hacen es aguantar el chaparrón. El duelo, si se quiere ayudar, hay que vivirlo desde la presencia. Hay que vivirla en una actitud, algo así como, mira, yo no me puedo ni imaginar lo que está sufriendo, si es que yo no lo he sufrido. ¿Eh? Si yo no he perdido un hijo, no me puedo ni imaginar lo que se debe de sufrir. Y yo no estoy aquí para, es decir, es la actitud, para darte consejos, ni para decirte que no te preocupes, ni que no sufras. ¿Cómo no vas a sufrir cuando pierdes un hijo? Es decir, el, yo estoy aquí para estar contigo, para acoger tu dolor, para todo ese dolor que quieres expresar, vuélcalo sobre mí, que entre los dos lo sostendremos. Esa es la actitud con la que hay que estar, no mirando el reloj. Mira, no, otra cosa que lo que no hay que hacer y lo que habría que hacer es a la persona decirle, bueno, mira, cuando, cuando quieras me puedes llamar, ¿no? Es decir, es una forma de quitarse de en medio. La persona hay que interesarse con delicadeza, cada uno en su momento. Es decir, a lo mejor, como decirte, si hay confianza, oye, coge el teléfono y, y pregunta cómo está. Llámale, oye, mira, que me puedes atender. Entonces, te coge el teléfono y empieza a decirte lo que ya sabes. Porque, claro, la persona de lo que quiere hablar es de su dolor. Pero ahí estás tú que le quieres y, y acoges eso. Y a lo mejor te dice, mira, oye, es que no estoy de humor para hablar, mira, te cuelgo. Está bien,
está muy bien ahora, pero ya sabes de que estoy aquí, ya sabes que me intereso. Y sabes que las personas cuando salen, lo que dicen es, mira, gracias porque aunque, ah, aunque no te hablaba más que un momento, pero me llamabas, porque es que mucha gente que yo no me lo esperaba, es que no me han llamado. Y cuando hablas con las personas, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, es que ¿para qué la va a llamar si me va a hablar de su madre? Es, es tremendo, pero es así. O sea, es decir, mira, el duelo, lo normal es integrarlo en más o menos tiempo. Hay gente que unos meses, hay gente que necesita más de un año. Como cosa estadística, se puede decir que, mira, pues un duelo normal, entre 6 meses, un año, una persona vuelve a funcionar. No es que se olvide, es simplemente que, que ya aquello ya no hace dolor. Es como una piedra a la cual la ostra le pone ahí una coracita y ahí está, pero ya no duele, pero eso está. Y uno tendrá días que uno dice, mira, es que Navidad, ¿qué ganas tengo yo de Navidad? Que me acuerdo que era el día que abríamos los regalos. ¿Cómo voy a tener yo un buen día si, si lo que me aprieta en el corazón es pensar que mi niño ya no está aquí para recibir los regalos? Disculpa, disculpa. Perdón, por no haber apagado el móvil. No te Eh, preocupes. pues, como decía, no puede tener un buen día porque eso está ahí, pero eso no significa que ya todo el resto de su vida gira alrededor de, de esa, de esa carencia. Al revés, hay personas en las cuales el duelo es una oportunidad de crecimiento y descubren que ayudando a personas que también sufren, es la mejor manera de honrar ese duelo. En fin, me he dispersado mucho, ¿eh? No te preocupes. Y a partir de aquí, Este, lo que me queráis preguntar, por favor. este, este espacio, como has podido ver, el guión es muy estricto y entonces, bueno, pues como el guión es tan estricto, pues, es lo que estaba pactado, vamos. O sea que tampoco pasa nada. Oye, antes comentaba con Titina, antes de empezar el programa, estábamos hablando de un tema que muchas veces, te lo digo ya como médico, ¿no? El valor de la palabra del médico. El valor de la palabra del médico. Sí, Porque yo le comentaba que algunos, yo tengo diferentes patologías médicas, ¿no? Entonces, le estaba comentando antes que cada vez que voy a un profesional, casi todos me comentan mis patologías. Joder, con lo que tiene este hombre y tal, ¿hasta qué extremo eso tú crees que perju- beneficia o fastidia más el, al paciente? O sea, beneficia más un poco al enfermo, que le recuerden un poco su estado, es beneficioso, es muy perjudicial. es que no entiendo bien cuál es el problema, perdona. O sea, tú explicas tus problemas, ¿no? Al médico. Sí, entonces muchas veces o se van al ordenador y miran pues el historial, ¿no? Sí. Y dices, coño, tú tienes un montón de patologías, ¿no? Es decir, ya te lo dicen de viva voz, de viva voz. Bueno, a ver, mira, yo te digo una cosa. Nosotros debemos de recordar que somos médicos de cuerpos y almas. Ajá. Entonces, entonces, no solamente no somos una oreja. ¿Eh? Es decir, yo me acuerdo cuando yo fui, eh, cuando yo hice mi rotación de estudiante, ¿no? De la, de otorrino, pues entonces había algunas personas que decían, "No, mira, viene una oreja", era una forma coloquial. Y me acuerdo que había una persona de tinte humanista y decía, bueno, viene una oreja pegada a una persona. Y es verdad, y entonces, mira, lo que llega es una persona que sufre. Y entonces,
lo que tenemos que recordar es que cada paciente que viene es un ser sagrado y como tal lo hemos de tratar con dignidad. El- Hay gente que lo hace con mucho cariño y muy bien. Hay gente, hay gente que desde luego uno piensa, o sea, tú puedes tener la carrera, pero, pero no eres persona. Eh, lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho en algún caso y la verdad es que tampoco me molesta perder relaciones así, es decir, con personas que se creen de que por tener una bata pueden tratar de cualquier forma, pero bueno, también hay sus mecanismos Ah, de, de queja, de todo eso. Pero bueno, a lo que tú ibas es que, mira, tú cuando tú vas al médico, tú vas porque tienes un problema y el médico te tiene que atender profesionalmente dentro de un estándar. Y entonces primero tiene que escucharte, tiene que explorarte, tiene que decirte las cosas con la mayor compasión posible, porque a veces hay cosas que no es sinceridad, sino crueldad, decir las cosas, ¿no? El decirle, mire, yo tengo la obligación de decirle que le quedan 3 meses de vida. Eso es una crueldad. Eso, A mí me sí, lo dijeron. ¿es qué? Sí, 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 el paciente te pregunta, mire, doctor, según la ciencia, ¿cuánto tiempo me Eso queda? a mí me lo dijeron. Me dijeron que quedaban 3 meses de vida. Y de los 3 meses de vida llevo 28 años viviendo. Bueno, pues ve, esto es la maravilla de la vida. O sea, A la ver, cosa, claro, la cosa es esa, ¿no? Que, vamos a ver, si a lo mejor si una persona quiere la verdad eh, que dice la ciencia escuetamente, pues uno la dice. Y siempre uno dice la verdad, ¿eh? No se dice medias mentiras, medias verdades, ni verdades compasivas. No, yo siempre digo la verdad. Lo que pasa es que la verdad también se puede decir sin crueldad. Una persona me puede decir, bueno, doctor, ¿cómo lo tengo? Pues mire, usted tiene tal cosa y eso, ¿qué es lo que quiere saber? Pues a veces uno se queda parado de lo que quiere saber. Es decir, pues mire, yo quiero saber si yo puedo ir el mes que viene al pueblo, que tenemos las aceitunas que recoger y yo coja o no coja, pero yo quiero estar allí. No, pues tranquilo, usted podrá ir. Y te pregunta eso, por ejemplo, ¿no? Es decir, tampoco hay que responder más de lo que inquiete al paciente, pero siempre con compasión, tal como yo lo, tal como yo lo concibo. Y ya digo, si va a su médico, pues, miren, la medicina es una cosa, es una profesión que la relación se crea desde la confianza. ujú. Y cuando esa confianza se rompe, pues bueno, no hay que perderse en el que es culpa del otro o es culpa mía, simplemente no existe. Y es mejor no perder el tiempo y entonces pues buscar una persona que se gane tu confianza. Es tan fácil como otra persona, a ver si se tiene más suerte cuando se pierde la confianza, ¿eh? Y cuando uno tiene un buen médico y está uno contento, pues es lo que tendría que ser. Muy bien. Don José, pues para mí sería un placer que otro día estuvieras aquí para hablar del tema que consideres oportuno, hemos hablado, has tocado muchos temas, lo que la muerte me enseñó, el libro que ha escrito, donde se habla para hablar de la muerte, ¿no? Que es un tema como hablar de la muerte, ¿no? Porque tenemos un concepto un tanto, muchas personas tienen un concepto un tanto de la muerte como algo tenebroso, ¿no? Y no es sino un cambio de habitación, ¿no? Es irse de una habitación a otra, ¿verdad? Entonces, y muchas personas cuando yo le digo, mira, yo hago programas de estas características y tal, ¿no? Muchos me cuentan, ay, a mí no, óyelo y tal. No, no, es que eso a mí me da yuyu, ¿no? Que es una palabra muy cotidiana, ¿no? Es que me da yuyu, ¿no? Creo que hablar un poco y expandir este tipo de cuestiones puede hacer puede hacer mucho bien, porque ves el tránsito de una manera diferente, ¿verdad? Y eso es muy,
Y eso es muy bueno para el ser humano. Mira, os hago un pequeño ejercicio, ¿eh? Es Vale, decir, rápido, vamos a ser rápidos. Mira, pensad en agua, agua, una situación con agua, sí. ¿eh? Ya está, ya está. Es decir, vamos a ver, el, el- ¿cómo habéis visto el agua? ¿Qué era? ¿Agua que corría, agua que estaba en un vaso? ¿Cómo era? Yo he visto el mar. Vale, el mar. ¿Y Mar, vosotras? ¿El mar? ¿Y tú? Bueno, has visto el agua El mar. líquida. Pero mira, en el fondo de María Teresa hay también unas nubes. Sí. Eso también es agua. Y si estuvieras en Noruega, pues a lo mejor veíamos un iceberg. Y eso, y eso es hielo. Quiero decir, nosotros cuando pensamos en agua, pensamos en agua corriente, en agua de un vaso, en agua de un Ah, lago, de un ya sé río, por dónde vas. pero, pero hay otro estado energético, que también es agua, que es el de nube. Es, Ujú. es, es un estado en el cual tiene más energía y es diferente y sigue siendo agua. El hielo. Y el hielo Mm. tiene una dureza, es muy diferente del agua corriente, pero también es agua. O sea, la materia, la materia puede tener diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso. Y entonces se puede pensar que eh, la esencia de la persona, no la parte física, la esencia tiene también diversos estados. Y entonces ahora estamos en un estado que es una experiencia física, material, que no es ni mejor ni peor, es la que tenemos. Pero nada impide pensar, porque nadie ha podido demostrármelo, loco, que, que en realidad no haya también una trascendencia. O sea, uno puede sentir ¿eh? Que, que le resuena o que no le resuena. Pero a mí nadie me ha demostrado con un experimento científico que la espiritualidad no existe, la trascendencia no existe, ni yo tampoco he podido demostrar lo contrario, no Lo he podido contrario. demostrar que existe. Lo que yo puedo tener son pruebas para mí, que digo, hombre, esto apoya mi idea de que la trascendencia existe. Es para decir todo esto que este tema es muy bonito, es complejo, y bueno, pues un día podemos hablar con más profundidad, si Sí. quieres. Yo te digo días libres que podamos tener y escoges el día que más Bueno, ya quedaremos ya pueda. fuera, ¿Eh? fuera de pantalla. Y si fuera Sí. fuera de pantalla, sí. Sí, yo te mando un WhatsApp y comentamos. Doctor, ha sido un auténtico placer, de verdad y corazón. Hemos tocado muchos temas, nos hemos ido uno a otro, pero esa es la magia un poco del programa, que no se ciña a un guión estricto, ¿verdad? Porque yo no sabía de qué iba a hablar. Bueno, hasta que hemos empezado a hablar. Y seguro que si nos tiramos 3 horas más, seguimos hablando, sin ningún problema. Bueno, Pepe, mira, yo tengo ¿cómo decir? La intuición ¿sí? que, mira, las cosas cuando se va con la intención de los Ah, que estamos aquí, pues eh, ocurren para el bien de alguien. No sé de quién, a lo mejor es alguno de nosotros cuatro, pero a lo mejor es alguien de los otros 40 o 4.000, yo que sé, que puedan escuchar el este YouTube, ¿no? espacio. Este espacio. Pero lo importante es que beneficie a alguien. Sí. Y yo estoy seguro que eso ocurre así. Con que solo una persona llegue el mensaje es más que suficiente. Doctor, un auténtico placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a todo que decir. Chao. Adiós. mil Adiós. Adiós.